Buenas tardes nuevamente. Mi nombre es Jorge Núñez, coordinador de la comitiva chilena del IBER. Bueno, agradezco a quienes están presentes en el público y a quienes nos están acompañando vía streaming, tengo entendido. Bueno, hoy vamos a hacer una actividad, una conversación entre autoras y autores jóvenes a cargo de María Gabriela Reascos. Nos acompaña Pilar Azuero, Matías Molina y Jesús Ponce Catalán, que han publicado recientemente libros de diferentes géneros. Así que nada, les reitero los agradecimientos por acompañarnos el día de hoy y les cedo la palabra a María Gabriela Reascos. Gracias, María Gabriela. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Grande Gaby, grande Gaby. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias a las personas que están aquí presentes, a las personas que se están conectando vía streaming. También tengo que agradecer a la Embajada de Chile en España, al Ministerio de Cultura de Chile y obviamente al LIBER por esta tremenda invitación y por generar este espacio tan importante para las nuevas voces literarias chilenas. Les damos la bienvenida a todos y todas a esta mesa redonda titulada Chile en la voz de sus creadores y creadoras, que toma como punto de partida justamente un verso de Gabriela Mistral de su poema Desolación, el cual es: ¿a quién podrá llamar la que hasta aquí, ha venido, si más lejos que ella solo fueron los muertos? Tan solo ellos contemplan un mar callado y yerto crecer entre sus brazos y los brazos queridos. Y así doy inicio a esta mesa, porque en esta pregunta lo que podemos ver es que hay ya una herida y una búsqueda, ¿no? de quién camina entre esta memoria, la identidad, la lengua heredada también, y lo que intenta nacer a partir de esa pérdida. Hoy entonces nos acompañan 3 escritores chilenos que precisamente van a dialogar cómo estas nuevas voces dialogan también con las generaciones anteriores, cómo la tradición chilena literaria se está renovando, se va tensionando y se va expandiendo más allá de sus fronteras, ¿no? Nos acompañan entonces, voy a hacer una pequeña presentación de cada una de ellos. Pilar Azuero, quien es escritora y editora en el siglo XXI en España y cofundadora del proyecto de difusión literaria La Elocuente. Es graduada de Letras Hispánicas en la Pontificia Universidad Católica de Chile. También ha cursado el máster de Escritura Creativa en la Universidad Complutense y el máster de Edición en la Universidad Autónoma de Madrid. Fue residente de la promoción 22 de la Fundación Antonio Gala para jóvenes creadores, y Las Cabras, publicado por la editorial Alta Marea, hace poquito, es su primera novela, una novela que explora la memoria íntima, la filiación y la palabra como un territorio de encuentro. Tenemos también a Matías Molina, que también es escritor, traductor y editor. Publicó California Inc. en Alquimia y la traducción de poemas de Emily Dickinson, que es Un rumor entre los árboles. Ha editado para diversas revistas literarias como Revista Origami, Antologías Poéticas de la Universidad Columbia y Raycraft Publishing. Wow. Perdón mi inglés. Ahora es editor general de la revista digital Zoom y su libro, que, bueno, les cuento, están aquí los libros de cada autor porque hay que promocionarnos, si no nosotros bueno, es editor general de la revista digital Zoom, como dije. Su libro indaga en el desplazamiento migratorio, la vida en la frontera mexicana, las fisuras de la identidad y el tiempo a través de una hibridación entre crónica y ficción, ¿no? Y por último, pero no menos importante, Jesús Ponce Catalán es escritor con una destacada trayectoria en la literatura contemporánea. Investiga sobre la literatura, nuevos realismos en The New Center for Research and Practice. En 2022 recibió el premio a la mejor obra literaria en Chile y su último libro, titulado Viveros, fue publicado durante el año pasado por la editorial Dos Manos, donde a través de una reflexión crítica, un estilo híbrido, aborda poéticamente los márgenes, la historia, la enfermedad, los cuidados, y también le da una vuelta a estas estructuras del poder hegemónico. Actualmente reside en Madrid y sigue desarrollando su obra literaria. Con esta gran presentación a estos grandes escritores... Eso yo no lo escribí, pero bueno. Voy a dar una pequeña introducción también a lo que es la tradición literaria chilena, ¿no? Porque es un tema bastante difícil de abordar, siendo nosotras la generación más actual, ¿no? Podemos hablar de una tradición literaria y una literatura chilena desde, obviamente, queramos o no, lo colonial, el criollismo del siglo XIX y el siglo XX, hasta el modernismo, las vanguardias, etc. Claramente, si tenemos que mencionar la tradición literaria, tenemos que mencionar también a los premios Nobel, ¿no? Y esta mesa justamente se titula gracias a Gabriela Mistral.
Sin embargo, la literatura chilena también se ha caracterizado por esta diversidad temática, por incluir la poesía popular, incluir la oralidad, y cómo nos fue afectando también todo el desarrollo político, social, Hay un DJ en la sala. Hola. de lo que fue la dictadura, ¿no? Si de algo estamos seguros cuando hablamos de una tradición literaria chilena, desde mi punto de vista, y esto lo podemos discutir también, es que siempre ha sido una especie de resistencia en el estilo, ¿no? Como que hay una ruptura, como por ejemplo Vicente Huidobro, o el antipoeta Nicanor Parra, también con su hermana Violeta Parra, con la oralidad, ¿no? O sea, como que siempre ha habido una resistencia al canon y a lo que se espera de lo que sería una gran tradición o algo mucho más occidental. Si pienso en la narrativa, voy a pensar obviamente en María Luisa Bombal, en Escarmeta, en José Donoso, perdón. Salió el... Tienes el lavadier, el Chayán, lo tienes Ay, se salió. No lo vi. ahí. ¿Ahí? Ay, gracias. Ahora Sí, sí. eso. Ay, muchas gracias. Ay, no me escuchaban. No, sí. Gracias. Ahora sí, sí. Bueno, como decía. Entonces la narrativa, claro, pensamos en José Donoso, Diamela Altit, que también nos entregaron temas y formas súper rupturistas, ¿no? En tiempos y contextos sociales bastante convulsos. ¿Se me está saliendo esto todo el tiempo? No sé si es mi pelo o qué. A ver. Ahí. Gracias. Espérate que te lo voy a meter en el ojo. Ahí. Sí. Gracias. Bueno, no importa. Nada. Y en ese sentido, ¿cómo no podemos no nombrar a Pedro Lemebel también, ¿no? Claro. O sea, gran figura, y sobre todo también ahora que se está leyendo, desde que se editó aquí, no recuerdo la editorial. Por las Las afueras. afueras. Por las Gracias, afueras, muchas sí. gracias. Y retomando entonces el tema de la actualidad y qué se está leyendo aquí en España sobre Chile o desde Chile, tenemos que mencionar obviamente a Alejandro Zambra, Lina Meruane, Nona Fernández, Arelis Uribe, pero también se están escuchando y se están promoviendo voces del pueblo mapuche como Daniela Catrileo, ¿no? Claro. Entonces ahora sí, me callo, les doy el paso a ustedes con esta pregunta general que muy introductoria también. ¿Qué entienden ustedes o qué es para ustedes esta tradición literaria? Más allá de este recorrido que he hecho un poco, he intentado hacer un poco histórico, pero ¿qué entienden ustedes, cada uno de ustedes? No, a mí no. Por favor. Las damas primero. Las sí. das primero. Quien quiera, ¿eh? O sea, justamente como que cuando me ofrecieron participar en la mesa, yo dije sí de cabeza. Luego me dijeron el tema que era la tradición literaria chilena y me quedé un poco, no sé si en blanco, pero sí me dio como un poco más de miedo de abordar, ¿no? Como que hay, o sea, lo primero que se te viene a la mente es un poco lo que dice Gaby, ¿no? Como el tema que dijeron ayer en la inauguración del stand de Chile, de que Chile es un país de poetas. O sea, pienso, por ejemplo, en nuestro recorrido en el colegio, Sí. que lo primero que te enseñan es un poco Gabriela Mistral. Bueno, también se lee Papelucho, que son estos libros como de niños. Pero luego, como pensándolo a fondo, es verdad que luego no hay tanto hincapié en la tradición literaria chilena, al menos no durante la escolarización y tampoco en la propia carrera. O sea, yo estudié letras hispánicas y recuerdo que estudiamos literatura española 1, literatura española 2, literatura española 3 Guau. y la narrativa chilena la vimos junto a la narrativa latinoamericana en un semestre. Entonces, en un semestre se tenía que abarcar toda esta tradición que parece ser que era mucho más pequeña que la española. Tiene un trasfondo que se supone que la tradición española es más larga porque empieza con la lengua escrita antes, pero también me hizo pensar en la tradición chilena que va más allá de la lengua escrita, ¿no? Como toda la tradición oral, que también es literatura, desde los pueblos indígenas, y cómo eso, no sé, ahí Violeta Parra tuvo un papel fundamental para recuperarla, y creo que ahora mismo autores actuales también están haciendo un trabajo importante en hacerlo. Y ya lo otro que pienso cuando pienso en la tradición literaria chilena también es un poco en los hijos de la dictadura. Pienso en Diamela Altit, en Pedro Lemebel, que hablan desde allí, y luego también los hijos de quienes sufrieron la dictadura, que allí entra Nona Fernández, Lina Meruane, Alejandro Zambra desde un lugar quizá más cotidiano, pero también está ahí, Álvaro Bizama incluso, y yo creo que en ese sentido fueron estos autores más contemporáneos los que me afectaron más a mi escritura, ¿no? Como autores vivos
y que me surgió esa curiosidad de leer, yo creo que justamente desde ese punto, desde que de repente me están planteando la literatura chilena en un solo semestre y solo me mandaron a leer a Bolaño, quizá a María Luisa Bambar, que es increíble, pero como que me hizo surgir esa espina de curiosidad de decir, ¿dónde está toda esta tradición literaria chilena? ¿No? Claro. Sí. Excelente. Muy buena respuesta. Muy buena respuesta. Sí, es que por mi parte, yo tuve la suerte de estudiar en La Portales, grande La Portales, es en literatura creativa y ahí la literatura chilena sí se daba mucho más a fondo y también teníamos ramos prácticos de poesía. Y yo creo que no se puede hablar ni pensar, como tú dijiste antes, de la literatura chilena, en la tradición, sin la poesía, porque para mí incluso todo lo que yo he leído de literatura, de prosa, en Chile tiene mucho que ver con la poesía. Casi todos los escritores que yo respeto y que leo y que tengo como referente o han escrito poesía antes y se cambiaron a la literatura, como Bolaños también, o directamente pienso que los chilenos tenemos una forma muy poética de escritura, una narrativa muy poética, porque eso viene desde también lo que tú decías, de nuestra tradición oral con Violeta Parra y sus décimas, que también fue algo que, de hecho, Bizama me enseñó en una clase, que era mi profe, sí, fue excelente. Y nada, creo que finalmente la poesía hace parte y construye nuestra narrativa y como país y como tradición literaria, siempre vamos a tener la poesía dentro. O sea, siempre vamos a tener que hablar sobre poesía como escritores y creo que siempre también vamos a tener que leer poesía para poder escribir mejor o analizar mejor la literatura. Claro. Sí, yo igual voy a ser muy sincero en este minuto. Yo casi siempre me he considerado un extraño en el mundo de la literatura, porque yo no vengo de estudiar letras, yo no vengo de estudiar literatura, no tuve la suerte tampoco de estudiar escritura creativa. Como mi única aproximación hasta cierto punto fue un taller con un autor que para mí es un gran referente y un gran amigo, que es Yuri Pérez, que es un autor sanbernardino, y con él empecé un poco a entender lo que era al fin y al cabo el oficio de escribir. Entonces, como soy un extraño y yo estudié otra cosa, yo estudié artes, tecnología y medios integrados, o sea, ¿cómo se llama? Yo me metía en computadores y hacía eso. Mi percepción de lo que se podría decir el canon en Chile, o cómo se llama, o la tradición chilena, es súper nebuloso porque lo estoy descubriendo ahora. Claro. O sea, como ahora empiezo a leer, o sea, a Bolaños yo no lo conocía antes de llegar a España, que fue hace 3 años atrás. Y me hablaban, yo me acuerdo, mi editor me decía, chileno, Roberto Bolaños, y yo como, sí, como Roberto Bacán. Bolaños. Yo me acuerdo, con decirte que yo a Alejandro Zambra lo leí un verano que mi esposa me regaló un libro porque pasamos por una Copec. Y en la Copec estaban haciendo reediciones. De Alejandro Zambra en la Copec. De Bonsai, que es una edición muy extraña, que yo encuentro que es como, ahora de colección. Una cosa así. Que es el primer libro en todo caso de O sea, Zambra. Prefiero un Bolaño de la Copec que de Anagrama. No, claro. Pero claro, entonces dentro de eso es súper difuso para mí hablar de tradición chilena. Pero sí te puedo decir que es una cosa que a mí me encanta, que es que descubrirlo así, descubrirlo posteriormente, es una maravilla. O sea, a Gabriela Mistral yo la acabo de leer hace 3 meses atrás y no leí como su obra poética, sino una recuperación que hace La Pollera, ediciones, una editorial La Pollera, que hace un rescate maravilloso. Sí, muy buena eso. Toda culpa es un misterio, que es los escritos místicos de Gabriela Mistral. Entonces, para mí, Gabriela Mistral es otra cosa. O sea, la persona que me dijeron en el colegio, no es ella, claro. Es otra cosa. Entonces, yo ahora como que descubro esas cuestiones. Y me es muy extraño. Me es muy extraño porque cuando ahora me junto con gente como ustedes, como con creadores, con escritores, me maravillo de lo que han leído y de lo que les gusta leer. Juan Emar, por ejemplo. Y descubrí que Juan Emar tiene esta novela que está inacabada, la pobre está en la Biblioteca Nacional y que como que tiene 70.000 páginas. Y yo digo,
Y la quiero leer, no la voy a leer, pero la quiero leer. Claro. Entonces, claro, es el descubrir ese... Y me gusta descubrirlo. Y ahora estoy anotando, por ejemplo, tú dices nombre y los anoto. Ah, Tú me dices encanta. nombre y los anoto. Y es bacán porque es como un torpeo. Yo muchos de los autores que decías no los conocía. la Ya. verdad. Qué bonito tener ese papel más inocente, ¿no? Al enfrentarte a la literatura chilena, porque es un descubrimiento que igual te hace identificarte también un poco. O sea, justamente te adelantaste un poco a la pregunta que viene ahora, Ay, más perdón. no te preocupes, muy bien, porque me haces el enlace, así que súper bien. Vamos a hablar un poco más de sus procesos de escritura y la pregunta es, ¿cómo sienten o piensan o han reflexionado al respecto de este vínculo o este distanciamiento en el proceso escritural con la tradición literaria chilena, ya sea que la viste en el grado o la viste con profesores que eran escritores o en tu caso que la estás viendo ahora, ¿no? Como si es que estás desarrollando alguna nueva cosita. ¿Cómo esto se va vinculando con su escritura? ¿Cómo lo ven reflejado hoy en día? Tu parte ahora. Sí, como Yo- cambiamos el orden. ¿no? Sí, Dale. tu parte ahora. Bueno, como les dije, yo creo que no se puede escribir realmente siendo chileno sin leer poesía, o sea, como que es muy difícil, como que siento que mi escritura, cuando empecé a escribir y no había leído tanta poesía o casi nada de poesía, solamente había leído narrativa y no sé, como... Porque yo incluso yo leo mucho más como autores estadounidenses o mexicanos o ingleses, pero en un comienzo como que yo me enamoré de Bolaño y por eso me quise dedicar a la literatura. Como que he leído 1666 y dije, si alguien puede hacer algo tan brutal como esto, si Quiero. yo puedo hacer un 5% de algo así, estoy ¿Por qué feliz. yo no? Sí, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo me no? puedo hacer una cosita? ¿Por qué yo no? Y nada, finalmente, después, o sea, cuando yo veo lo que yo escribía en ese momento y que solamente leía como narrativa y como cosas como más prosa y todo eso, claramente siento que mi forma de editar y forma de ver el texto, la visión, o sea, la forma visual, la forma rítmica y todo eso, cuando empecé a leer poesía, cuando empecé como a pensar la poesía y la edición de una forma poética, siento que aumentó mucho como la calidad de lo que estaba escribiendo. Ya tenía como una calidad que ya me sentía satisfecho, me sentía mejor con lo que ya estaba haciendo. Claro. Y creo que, por ejemplo, Gonzalo Millán, que es uno de mis poetas favoritos del mundo y de Chile, que es mi favorito, también las poesías de Bolaño, como que todo, siento que toda esa lectura han influido mucho en lo como escribo, porque trato de escribir muy, mucho pensando en el ritmo. Pasa. Sí. Sí, solo pensando en el ritmo y viendo también la forma visual que muchas veces se nos pasa también, sobre todo cuando estamos tan cerca de un texto. Claro. Claro. Y ahora que me dedico más a la edición también, trato también de editar de esa forma, como que siento que cuando uno tiene como esa práctica del ojo, después cuando uno va viendo como otros textos, puede identificar de forma más rápida qué le falta a un texto o cómo se puede mejorar un texto y creo que eso viene de nuestra tradición, básicamente. Sí. Claro. Ya, yo... a mí me pasa que cada vez que leo más a estas personas y que hablo más con gente que ha leído estas cosas, a estas personas, que que se ha visto influenciado por estas personas, me maravillo y me asusto. Me asusto profundamente. Me acuerdo en una conversación, no sé si fue con Jorge Núñez o con la Claudia, que me dijo, mira, este texto que escribiste tú me recuerda a no sé quién. Y yo fui a buscar el texto y dije, pero si esto es maravilloso, como no te puedes recordar esto a lo mío. Y hay una cosa de decir como, como como enfrentarte realmente a una obra tan vasta y tan, no sé, como tan maravillosa y sentirte pequeño. O sea, yo cada vez que leo a grandes escritores y escritoras chilenas, la Rosa Betty Muñoz, por ejemplo. Rosa Betty Muñoz yo la descubrí también el año pasado, porque una amiga me lo recomendó y yo leyendo a la Rosa Betty es que realmente era una locura. Escribe muy bien. Es increíble, Sí, increíble. es increíble cómo ella, más allá de la calidad y más allá de entender las palabras como materialidad, hace que el sur se vuelva muy palpable. Ujú.
Y eso es una locura. Y yo digo, ojalá, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? Ojalá también poder tocar un poco eso. Pero claro, a mí me asusta completamente y creo que es un susto que me gusta. Es un susto decir como, es como enfrentarte quizás a algo tan monumental y decir, vale, me voy a empezar a hacer mi castillito de arena. Sustos que dan gusto, ¿no? Sustos que dan gusto, sí. Perfecto. Yo creo que para mí, para mi escritura como tal, ha sido como un proceso paulatino que surge desde esta curiosidad, ¿no? Como de también enfrentarte de repente como alguna escritora chilena y ver lo que hace, un poco como tú te has enfrentado a Bolaño y decir como ojalá hacer ese 5%, yo lo pensé cuando leí por primera vez a María Luisa Bombal. Entonces como que estaba enfrentándome a La última niebla y tenía una escritura del yo tan íntima, se sumergía a hablar sobre el deseo a partir de la naturaleza y yo me acuerdo quedarme un poco con la boca abierta y desde ahí intentar ir buscando referentes, ¿no? Y para mí siempre ha sido muy importante encontrar referentes femeninos en la literatura. Me acuerdo que ahí fue cuando me lancé también a Nona Fernández, a Lina Meruane, y me encantó, por ejemplo, la crudeza que tiene todos los de su libro, todo lo que habla alrededor del cuerpo, ¿no? Y creo que un poco ahora mismo, en la etapa que estoy ahora, a mí me pasó que yo empecé a entender la escritura como un oficio ya cuando me vine a España. Yo llevo 5 años aquí. Y me pasó que cuando empecé a entender la escritura como un oficio, empiezas a leer de otra forma, ¿no? Empiezas a leer de forma más activa, empiezas a buscar en el texto otras cosas que antes quizás solamente leyendo no buscabas. Y me pasó que no quería perder todos esos referentes, tanto de la tradición como de autores actuales, chilenos y chilenas, porque no quería alejar mi voz de esa tradición. O sea, creo que hay algo muy bonito en poder mantener esa raíz en la forma en la que escribes, porque siempre he tenido como este miedo de que se esté españolizando mi escritura. O sea, nada contra España, yo leo muchas españolas y me encantan también. Contra España. Estamos aquí. Muchas gracias. Pero creo que no tiene que ser un proceso casi que podría entenderse casi un proceso colonizador, ¿no? Como estoy leyendo tanto español, tanto española, de repente como perder ese ritmo, esa poesía, esa hibridez también. Creo que lo que tienen la narrativa chilena es que siempre es muy híbrida. Una vez leí, ya no me acuerdo dónde, como un comentario sobre algún libro, sobre la literatura chilena en general, que decía como, me encantan las novelas de los chilenos porque son como cualquier wea mezcla. O sea, como decían, como, me encantan las novelas de los chilenos porque no son como una novela, son como cualquier cosa entremezclada con diferentes cuestiones y me encanta. Y yo dije como sí, o sea, es como un poco como estos Frankenstein que se van haciendo en la literatura chilena. La chorrillana. Es una chorrillana. Claro, ¿no? una chorrillana Un huevo literal. roto. Un huevo roto aquí, una chorrillana, claro. Y ahora me pasa que, por ejemplo, cada vez que voy a Chile, voy a las librerías y pregunto por qué se está escribiendo ahí. O sea, y busco libros que se están publicando en Chile y que no llegan a España para también leer a mis contemporáneos y para también mantenerme conectada con esa raíz. Y sí, o sea, creo que ahí también hay mucho trabajo ya no solamente de los escritores pasados, de también volver a releerlos, porque también pasa que cuando los lees, no sé, en la carrera esperando a rendir una prueba y los lees súper rápido, es como volver a esos textos, releerlos con más calma, encontrar otras cosas, que ahora tú también estás en otro punto, también que tú hablas de la edición, ahora que también se trabaja que yo también trabajo desde la edición, también busco otras cosas en el texto, y creo que al final eso va enriqueciendo y te va conectando a diferentes voces y vas encontrando puntos desde eso, desde Gabriela Mistral, desde Violeta Parra, desde ahora un autor actual. Me acuerdo hace poco leí a Nicolás Meneses, que él tiene una novela brutal que se llama Panaderos, que es sobre trabajar en una panadería industrial, por ejemplo, como toda esa mano de obra más brutal. Y nada, básicamente, no sé si me he ido de la respuesta, pero un poco como eso, ¿no? Como ir encontrando esas raíces, pero también manteniéndolas vivas y regándolas, ¿no? Como no perderlas. Me encanta porque sus respuestas de verdad, y esto no está ensayado, lo juro, sus respuestas están enlazando mucho a lo que viene ahora, porque hablaste de la edición, entonces vamos a entrar al tema un poco que nos compete también, el mercado editorial.
Y la pregunta que les quería hacer, ya hablamos de la escritura, como son escritores, ¿no? Y ahora como lectores, pero no desde esta lectura primera que es como voy a escribir, entonces tengo que leer, sino como extrapolándose un poco de su figura personal de autor. ¿Qué importancia creen que tiene en la actualidad la relectura, la reedición de esta tradición a nivel global? Estamos en España, el gran mercado editorial está aquí, queramos o no, seleccionan autores que publicar, que renombrar, que tal, o sea, le estamos dando, por ejemplo, mucha cabida nuevamente a Gabriela Mistral, lo cual a mí me parece fenomenal, como la relectura que se le está haciendo a su obra, pero también quedan atrás muchas voces, ¿no? Sí, o sea, claro. Quedan atrás muchos autores, quedan atrás muchas otras formas de tradición, que es lo que ya hablamos en un comienzo. Entonces, ¿qué importancia creen ustedes ya como personas dentro de este sistema editorial y como lectores, cuál es la importancia de la relectura y de la reedición? A mí yo creo, o sea, y es una cosa que a mí me asombró en el momento en el que yo llegué aquí. Yo, ¿cómo se llama? Tengo una gran amiga que es profesora de lengua aquí, ¿cómo se llama? Ya está, no se dice jubilado aquí, se dice retirado, no sé cómo se dice, pero bueno, parece que sí se dice jubilado, no importa. Entonces, esta persona es una profesora de lengua que es jubilada y la primera cosa que me dijo fue, tienes que leer a las sin sombrero. Que son todo lo de la generación de, ¿cómo se llama?, de Lorca, etcétera, que es una generación muy potente en España, y es el ejercicio de, no el redescubrimiento, sino el rescate. Y es el rescate de una voz que por diferentes formas de poder o diferentes formas también de lo que era un canon en ese minuto, fueron empequeñecidas o fueron enmudecidas ya de corte. Y eso a mí me asombró. Porque yo digo, o sea, claro, existe tradición más allá de la tradición. O sea, es lo que no sé, creo que Benjamin decía esto de la escritura la escriben los ganadores. Y es verdad, o sea, yo creo que el canon tradicional chileno también lo escribieron los ganadores del canon tradicional chileno. No, los perdedores se quedaron invisibilizados hasta cierto punto. Y encuentro que esas relecturas son muy, muy pertinentes hoy. Porque ahora en Chile una gran amiga está produciendo una obra que se escribió, creo que hace 90 años atrás, Nina se llama, en el Teatro de la Universidad Católica, una obra de una dramaturga que de verdad ¿cómo se llama?, pasó sin pena ni gloria en su minuto, y ahora se posiciona y tiene mucho que decir hoy. Hoy, claro. Una dramaturgia de 90 años atrás. Yeah. Entonces, claro, yo creo que hay un poder en revisitar, en abrir los archivos también. O sea, a la Gabriela Mistral también le hemos abierto los archivos últimamente y han aparecido escritos políticos, escritos místicos como este de la pollera, que realmente es repensar esta figura de bronce, el billete de 5.000 pesos de la Gabriela Mistral, y verla desde otras perspectivas. Las cartas con Doris Dana. Claro, perfecto. Ese libro es increíble. O sea, yo creo que Gabriela Mistral tiene un antes y un después de cuando se desclasifican las cartas con Doris Dana. Sí. Y nada, o sea, imagínate lo importante que fue la publicación de esas cartas. Imagínate todo lo demás que está oscurecido. Sí. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Genial. Bueno, es que ahí también se abre para leer a Gabriela Mistral de otra manera. O sea, durante mucho tiempo a Gabriela Mistral se le leyó como la poeta de los niños, ¿no? Como la poeta educadora, y había toda otra faceta mucho más sensual y mucho más conflictiva. Pienso, por ejemplo, en Locas Mujeres, que ahí, o sea, a mí bueno, no sé si se entiende como un poemario completo. Es una parte ¿verdad? Que hizo Lina Meruane. Sí. Y es brutal. Entonces yo creo que también es lo que dice Jesús, como elegir, o sea, creo que el papel del editor es muy importante, porque al final es lo que está haciendo como toda esta criba para poner sobre la mesa de novedades lo que va a llegar al público lector y lo que va a leer. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado y también mucho ojo y mucho cariño al momento de que se decide. Y creo que a mí a veces cuando voy a Chile y me pasa lo que decía antes de ir recorriendo librerías, ir preguntando por nuevos autores o por autores que ya han pasado hace un tiempo, me da como un poco de pena ver que no están llegando a España, ¿no? O como que incluso autores de aquí de España que no están llegando allá, que al final somos países que tenemos diferencias al hablar, pero al final hablamos la misma lengua y nos podríamos estar leyendo mucho más, pero no estamos llegando. Como que creo que también ahí hay un trabajo por hacer, pero
Pero sí, o sea, creo que al final la importancia de esto es como generar ese diálogo y ir revisitando estas figuras que se están quizá perdiendo o también como creo que van resonando muchos nombres actuales de escritores de ahora, o sea, los que ya hemos mencionado, ¿no? Alejandro Zambra, Lina Meruane, Paulina Flores incluso, que es más contemporánea, pero como que se queda un poco en Bolaño también, pero se queda como un poco en siempre los mismos, ¿no? Como que eso pienso yo, como que pregunta así, literatura chilena, y me dice, ay, me encanta Roberto Bolaño. O que ayer hablábamos con Gaby que incluso Roberto Bolaño muchas veces se entiende como un escritor, yo no estoy de acuerdo, pero muchas veces se entiende incluso como un escritor mexicano, ¿no? Como se fue hace mucho tiempo, o sea, se fue muy joven a México. Entonces, bueno, perdí el hilo, pero entonces básicamente eso, como intentar poner otros nombres sobre la mesa y por eso también estas instancias están muy bien, porque al final vas sacando quizá autores más jóvenes o incluso no necesariamente autores más jóvenes. Tú mencionabas a Juan Emar, por ejemplo, yo a Juan Emar tampoco lo conocía y eso que estudié letras hispánicas. Es que eso es fuerte. Es muy fuerte. Entonces, como ir también rescatando nombres del pasado que tienen mucho que decir. O sea, esa novela todavía no tenía la oportunidad de leerla, pero un amigo me la recomendó como diciendo, esto es una joya. Y es como cosas que también van a ir saliendo del pasado, como un poco de ir buceando y de ir dejando de tirar siempre por lo mismo y poner otras cosas sobre la mesa, tanto de escritores actuales como de rebuscar un poco en el pasado, que tampoco es tan complejo, creo yo, ¿no? Voy a intervenir solo un tranquilo. segundo. Teresa Bilsmont, por ejemplo. Por ejemplo, Teresa Bilsmont, sí. que, por favor, a la cámara, dejen de, ¿cómo se llama?, de ponerla como la novia de Huidobro. No. Teresa Bilsmont, su obra es increíble. Es increíble. Es increíble. Separemos la de Huidobro. Muchas gracias. Ahora sí podemos. Muy bien, buena intervención. Por mi parte, a mí me gusta mucho la reedición y el rescate de textos antiguos, la verdad, porque creo que, bueno, en teoría literaria siempre se ve eso de que quién escribe realmente, si el escritor el que lee, que es cómo existe la literatura realmente, si es que existe maya, si es que existe sin que nadie la lea. Y creo que cuando la literatura existe cuando se lee, y siempre que se lee de distinta forma, es una nueva reescritura del texto. Y por ejemplo, ya un ejemplo muy chileno, o sea, siento que la literatura post-dictadura se leía distinta antes del 2019 que después como del estallido social, como que ahí hubo un cambio, un quiebre en la literatura y en cómo se lee la literatura chilena y cómo se lee también la memoria chilena. Y ahora que pasó también todo lo del 2019 y estamos todos como cringe acá, también se lee distinto. Como que se vuelve una relectura que es muy distinta a la que hicimos por un momento. Y creo que, por ejemplo, nosotros si ahora leemos como ese rescate de Gabriela Mistral, o sea, yo la Gabriela Mistral, yo la leo muy desde esta figura como del fantasma que ve a Chile, ¿sabes? Como que recorre como todo Chile. El poema chileno, claro. Sí, eso. Sí. Como un fantasma que recorre todo y como que me da nostalgia por mi abuelo. Claro. Pero claro, si mi abuelo lo hubiese leído probablemente, o si la leyeron, no sé, hubiesen dicho, bueno, esto me recuerda, o sea, esto es mi presente, ¿sabes? Esto es mi presente, claro. Y al final como que uno lo lee como una nostalgia o una construcción de toda nuestra historia y también como un poco nuestra cultura. Y creo que eso está muy bueno. Por ejemplo, la edición que hice de Alquimia de la Emily Dickinson es una traducción de sus poemas y eso fue muy difícil porque traducir a la Emily Dickinson fue un trabajo complejo de traducción. Claro. Y al final yo creo que decidí, o uno opta como traer, o también los editores como que rescatan estos textos, optan por darle un lenguaje más moderno para que llegue mejor, para que llegue a estas generaciones y situarla en estas generaciones. Claro. Y ahí se da una lectura que me parece que es más transversal y que incluso si hay tantos escritores en Chile, porque Chile produce muchos escritores, como que todo el mundo escribe y es bacán y hay muchas editoriales nuevas y que son muy buenas y hacen un trabajo que es encantador, también siempre siento que hay que leer lo viejo
y no sé, por ejemplo, leí, el otro día me compré todo lo de bolsillo de Shakespeare y dije, bueno, siempre hay que leer Shakespeare también. Siempre hay que volver a lo bueno. Al canon, al clásico, claro. Sí, Em, sí. Exportación de vinos y de libros. Eso mismo. Bueno, como ya quedan poquitos minutos, también he preparado unas preguntas específicas porque obviamente vamos a hablar de un poquito, lo que podamos, de cada libro que, bueno, están súper bien, a mí me encantaron, los leí los tres a tiempo récord, pero bueno, cada uno tiene como, obviamente, una perspectiva, desde mi punto de vista, ¿vale? Una perspectiva de Chile en su propia escritura, sea explícita o no, sea directa o no, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de Matías y de Jesús, encontré algún punto en común, aunque bastante como desde su propia vereda, ¿no? Por ejemplo, en esto de repensar un poco lo que ya estabas hablando como de la poética chilena. Tú hablaste mucho Matías, hablaste mucho sobre cómo la poesía influye en ti, o te ha gustado más leer la poesía. Jesús, tú que confesaste que quizás no habías leído tanto la tradición, pues tu libro tiene una voz poética que al menos yo, que crecí en Chile, no soy chilena, pero crecí en Chile, me identifiqué desde mi lectura a la tradición, ¿sabes? Como que vi similitudes con la tradición. Entonces, bueno, voy a partir contigo para preguntarte... Tu libro está ambientado también en un contexto político chileno pre-pandemia, post-estallido o justo en el estallido, que quiera o no, como que remueve mucho en la identidad de lo que podríamos llamar la nueva tradición chilena, ¿no? Como también hay un quiebre, ¿no? Claro. Así como hay quiebre post-dictadura, también hay quiebre post-estallido y post-pandemia. Entonces te quería preguntar, ¿qué lugar crees que ocupa esta memoria colectiva en tu escritura, especialmente frente al olvido y a una desmemoria más institucional? O sea, sé que no tratas ese tema directamente, y de hecho hay otra pregunta que me gustaría, te la voy a hacer enseguida por temas de tiempo. Y sí. También sobre la masculinidad que representas con tu padre, con el personaje principal, porque rompe todo el esquema, ¿no? Todo el esquema hegemónico, habla mucho del cuidado, del cuerpo, de la enfermedad, la muerte. Como que siento que tú, así como dije que la tradición literaria chilena siempre es un poco más rupturista, siento que hay una hibridez también en tu libro, o sea, claramente la hay, que me recuerda mucho a la tradición, y es súper curioso que tú, tal vez, eso surgió desde tus raíces, ¿no? Como desde... Claro. De ti mismo. Al final. Sí, sí, completamente, y tiene que ver con un hecho, y que me encanta la pregunta porque me la han hecho varias veces y no la he sabido responder, esta vez la voy a responder bien, que es, tiene que ver con el tema del proceso de enfermedad. En algún momento recuerdo una gran filósofa chilena de apellido Céspedes, cuyo nombre no recuerdo, pero se lo agradezco mucho. Ella, una vez en una conversación que tuvimos, me dijo... que me habló sobre Deleuze, sobre el filósofo Deleuze, y que Deleuze entendía que los libros no tenían que ser leídos de izquierda a derecha y no tenían que ser como ubicados desde un punto de vista narrativo desde principio a fin, sino que los libros tenían que ser como instalaciones, sino que tenían que explotar en el espacio, y como uno va a las exposiciones de arte contemporáneo con instalaciones, uno va agarrando estos fragmentos y va generando su propia narrativa. ¿Qué ocurre con eso? Que a mí me llamó mucho la atención y dije, ¡buah! Esto es. Mi padre, cuando enferma con Alzheimer, lo que pasa con su memoria es eso. Es la descomposición y la fragmentación de una memoria que además de ser mía propia, tiene que ver y, ¿cómo se llama?, e interpela el tema de la vejez en Chile, y el tema de la vejez y el tema de los cuidados en Chile. O sea, una de las grandes consignas en el estallido social era el tema de una política de los cuidados. Sí. Entonces, cuando ocurre eso y cuando lo miro desde esa perspectiva, por ejemplo, mi padre, esto es una cosa que hablo en el libro, no es spoiler, pero es una cosa que hablo en el libro, mi padre fue el contador de la persona que introdujo la cocaína a Chile y que la exportó a Miami, fue la persona más importante en el tema de la cocaína en los años 60, 50, 60. Y mi padre tiene una historia política con un Chile que era un Chile pre-dictadura
Luego tiene la memoria de la dictadura, donde mi padre es apresado y es tomado de rehén 2 días por un primo que se escapó vestido de mujer a Tacna, que era secretario del Partido Comunista. Entonces están esas cosas y de un momento a otro revientan y se esparcen por la casa. Y lo que yo trato de hacer, no necesariamente con el libro es el residuo, el libro es lo que quedó, Lo que queda. es lo que queda. Lo que yo trato de hacer es, como en una instalación de arte contemporáneo, tratar de armar una historia que realmente me remueva en algo, que me interpele a mí para poder cuidar. ¿Qué pasa con el tema en Chile, en el estallido? Es eso, es la desintegración completa de la memoria, de las instituciones, de lo que nosotros entendimos como lo que era correcto y hegemónico. Y bueno, o sea, yo creo que no hay ninguna postal más maravillosa que es el hecho de la Plaza Dignidad así, descompuesta. ¿Qué viene después? Es tratar de armar algo. Quizás en eso estamos. Quizás no es lo mejor, pero en eso estamos. No sé si respondí tu pregunta, ojalá que sí. Muchísimas gracias. De verdad, muy potente. ¿Se me cayó de nuevo esto? ¿Se escucha? Bueno, Sí, se no importa. escucha. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Claro. Recomiendo mucho ese libro. Ahora vamos, Matías, te toca. Bueno, ya lo que comenté hace un rato, ¿no? Como que en tu narrativa también hay algo folclórico de la frontera, ¿no? O sea, justamente partes como una crónica, luego algo se rompe, como que también hay una hibridez, pero yo lo veo desde lo folclórico y me hace mucho sentido con lo que dijiste ahora de que te hayas influenciado también por el ritmo, por Violeta Parra. Voy a mencionar siempre a Violeta Parra, pero pueden ser otros artistas chilenos, ¿no? ¿Cómo va afectando este ritmo en tu escritura? Me hace pensar también cómo, queramos o no, hay algo de la identidad chilena de alguien migrante, ¿no? Que vive en otro contexto, cuentas cosas que quizás se escapan mucho de lo que es Chile, pero que también lo atraviesa, ¿no? O sea, atraviesa tú como persona migrante y chilena, atraviesas como el reconocimiento de otro folclore, otra cultura, otra fauna, si se quiere, otra flora, como en ese sentido, entonces, podríamos pensar en esta escritura como el intento de reconstruir este mapa más, no voy a decir afectivo, pero un mapa más identitario o experimental del territorio más allá de las fronteras políticas que lo atraviesan. Bueno, yo creo que también, o sea, en Chile no se puede hablar sin hablar del territorio, porque igual es un territorio que es muy extraño. O sea, es un país extremadamente largo, el más largo del mundo. Y cruza desde el desierto más árido hasta glaciares, o sea, no tiene ningún sentido geográficamente. Y la verdad es que, bueno, mi libro está situado en una crónica sobre California y sobre la legalización de la marihuana y cómo la legalización de la marihuana en California afecta a las pequeñas comunidades como nativoamericanas y también las desapariciones, los asesinatos que ocurren en estas comunidades que son muy pequeñas y muy de nicho, pero que por alguna razón tienen una afluencia migrante muy grande todos los años para trabajar. Y una de las primeras cosas que yo pensé yendo a California era como, wow, esto se parece mucho a Chile, porque California es un estado que es muy largo, es larguísimo, o sea, va desde San Isidro, que es la frontera con México, hasta Portland, hasta Arkansas, que parte con un desierto también, o sea, muy árido y playa y como seco, y también tiene el Valle de la Muerte, que es un valle, el barrio también del mundo, es muy brutal, así. Y llega hasta las montañas con los osos, o sea, también es como muy raro, muy largo, y como que yo decía, wow, esto se parece un montón a Chile, porque uno va en el auto y va pasando por un desierto con unas vacas así sufriendo por el calor, y después están las montañas, y después está lloviendo, y muy Chile. Y siento que eso también, a nosotros como escritores y como humanos que han vivido en Chile mucho tiempo de su vida, también nos afecta, o sea, el entorno nos afecta a cómo nos relacionamos y cómo vemos lo que pasa. O sea, la montaña tiene una imagen que
que podemos escribir sobre la montaña mucho y que se ha escrito sobre la montaña mucho, sobre el valle, sobre todo eso. Y también todos esos valles esconden muchos secretos y como que siento que para mí la escritura de este libro tuvo mucho que ver con el imaginario de nuestro territorio y también con un poco el encierro que esos territorios producen, como la gente que vive muy alejada en el sur, en estos campos, la gente que vive en esta montaña de California también alejada y encerrada. Como que siento que uno no puede escribir de Chile sin pensar en esas cosas o es muy difícil y creo que eso nos afecta a nosotros mucho como personas y como chilenos y lo producimos y lo tiramos, lo dejamos salir en la escritura. Eso. Muchas gracias. Bueno, tu libro no está en España actualmente o Creo que lo no. encontramos en librerías. No lo encontramos en librerías, pero siempre pueden encargar. Está libre. Bueno, y para terminar, pero me gusta terminar con esta gran pregunta porque es un tema que a mí me compete muchísimo. Y el libro de Pilar está casi recién nacido. Está publicado por Alta Marea. A mí me encantó, la verdad, te lo dije ayer, no por cercanía ni nada, simplemente sentí mucho en tu voz narrativa este juego con el lenguaje, yo como migrante también, de cómo vamos rompiendo nuestro lenguaje, y lo que hablábamos un poco ayer, ¿no? Cómo vamos reaprendiendo y desaprendiendo formas de hablar, formas de narrar, formas de identificarnos incluso con la realidad, al ser personas migrantes chilenas que migran, en este caso, a España, ¿no? Pero también, a partir de los vínculos que se representan en esta novela, sobre todo con las amigas, también vínculos con la madre, todo lo filial que ya mencioné en su momento, encuentro la tensión que me gusta muchísimo entre esta voz femenina y también la tradición patriarcal, porque hay que hablar que la tradición literaria, no la hemos mencionado, pero es una tradición muy patriarcal, ¿no? Sí, o sea, completamente. totalmente. Entonces, está la tensión entre la voz femenina de la narradora, de las amigas, de los personajes en general, y de la tradición patriarcal de la palabra misma, ¿no? De la palabra literaria. ¿Cómo vives esta disputa o esa reapropiación del espacio narrativo? Sí, o sea, el tema del lenguaje para mí era fundamental al momento de enfrentarme a la novela. Ya no solo, o sea, no solo por lo que decías tú, como que al final como cuando migras a un país en que se habla el mismo idioma supuestamente que el tuyo, supuestamente todo va a ser más fácil, o sea, establecer vínculos va a ser más fácil, pero luego te enfrentas a ciertas barreras lingüísticas, a ciertas formas de hacer humor, a ciertas formas de generar vínculos, porque al final con el lenguaje es la forma en que generas vínculos. Y te encuentras con una barrera y te encuentras con unos choques que no te permiten ir más allá, ¿no? Como generar algo más estrecho. Y para generarlos pareciera que tienes que generar una pérdida, ¿no? Renunciar a ciertas formas de hablar, renunciar a ciertas formas de expresarte y al renunciar a ciertas palabras también renuncias a ciertas formas de ver el mundo. Entonces a mí era algo que me generaba conflicto y era algo que quería desarrollar en la novela porque también nace en un momento en que sentía que estaba perdiendo mucho mi forma de hablar. Y el proceso de escritura fue un poco también eso, como volver a conectar con la forma de hablar chilena, que es muy particular, o sea, lo que hablabas tú como de una forma geográfica. Chile no solo está apartado porque está en la otra punta, o sea, en el extremo de Sudamérica, sino geográficamente está aislado por la cordillera. O sea, ya de por sí nuestra cultura y nuestra forma de expresarnos es muy diferente al resto de Latinoamérica, la forma de hablar. Y luego te llegas a un país en España en que ya es un choque completamente brutal. Y ya no solo eso, o sea, no solamente querer explorar esas diferencias lingüísticas y querer establecer un diálogo entre ellas, sino también lo que decías tú, o sea, como hay un capítulo en que hablo sobre el tema del lenguaje, sobre la lengua, hay una lengua ahí jugando en ese capítulo, y ya no es solo esa pérdida de un país supuestamente como, entre comillas, más importante, que se come a otro, ¿no? Como esta idea como más colonial del lenguaje, sino incluso en la propia literatura. O sea, a mí, durante todo mi transcurso de escritora y de lectora, siempre he querido como reivindicar un poco la literatura femenina y también la literatura de lo pequeño, de lo cotidiano. O sea, en ese sentido, para mí un referente muy importante que no es chilena, pero yo creo que también
parte de la literatura chilena ha bebido mucho de ella, es Virginia Woolf, que habla sobre esta cosa de hablar sobre lo pequeño, sobre lo que pasa dentro de las casas, sobre lo que le pasa a las flores. O sea, como ayer justamente, esto va a sonar súper pedante, pero ayer estaba leyendo a Proust. Bueno, pero bien. Pero estaba leyendo a Proust y hay una parte en que, o sea, estoy en el primer tomo, ¿no? Y hay una parte en que Proust está paseando, porque a él le gusta todo este tema de los paseos, y dice que empieza a detenerse en diferentes cosas, en las piedras, en los lagos, en las hojas, en los espinos, y hay algo que le quieren decir todos estos objetos, hay algo que él quiere desentrañar detrás de ellos, y eso es como un poco lo que le anima a escribir, ¿no? Porque dice, cuando empiezo a intentar pensar en cosas filosóficas tan grandes, me abrumo y siento que nunca voy a ser ese escritor que quiero hacer. Entonces, como que yo creo que también quise partir por ahí, sobre algo que puede parecer pequeño y que es como el habla cotidiana, cómo te vas comunicando con las personas, sobre habla cotidiano, que es cómo te relacionas con tus amigas, cómo formas nuevas amigas, pero quizás hablar de algo más universal, que es ya todo un proceso, o sea, todo un proceso migratorio, todo un tema de fisuras en el sistema, ya no solamente en el sistema chileno, que puede ser del que se está intentando escapar esta protagonista, sino que ya es de una fisura en el sistema occidental, ¿no? Como que te vas un poco de Chile buscando nuevas oportunidades y muchas veces las encuentras, pero también muchas veces te das cuenta de que hay, o sea, que hay los mismos, en algunos aspectos están los mismos problemas, ¿no? Y también ahí se termina dialogando con eso. Y también un poco eso, reivindicar lo pequeño, porque creo que no me gusta esta distinción entre literatura femenina y literatura masculina, porque creo que nos lleva un poco a jugar o sea, como que nos lleva a un extremo del patio. Es como que los hombres están jugando en la cancha fútbol y a nosotras nos dejaron una esquinita para saltar la cuerda. Claro. No, o sea, yo creo que justamente está en el diálogo, y ahí también está el tema del lenguaje, en el sentido de que parte de mi reflexión sobre esta pérdida de palabras era como, ¿por qué voy a tener que perder estas palabras y por qué voy a tener que renunciar a estas nuevas palabras? O sea, vamos a generar un diálogo. Hay algo muy bonito que creo que puede ser una cosa enriquecedora, que es, hay cosas que en España tienen palabras para nombrarlas y nosotros no, y hay cosas que nosotros tenemos una forma de nombrarla y que en España no lo tienen. Como que vamos a generar ahí, vamos a construir algo a partir de eso, ¿no? Qué guay, muy bien, muchísimas gracias. Si es que el público tiene algún comentario, pregunta, ¿no? No sé si estamos en la hora o tenemos 5 minutos, como quieran. ¿Estamos bien? 5 minutos. 5 minutos. Bueno, para hacer un poco una conclusión y un cierre a la mesa, me gustaría destacar también, porque la mesa se llama Creadores y Creadoras, son nuevos creadores y nuevas creadoras de lo que sería una tradición literaria chilena, ¿no? Pero me gustaría que nos quedáramos con esta visión más crítica, como ¿por qué la tradición literaria chilena solamente resuenan estas voces? A mí, repito, me encanta que se hable mucho de Gabriela Mistral, pero también me deja como un poco de... Vamos a ver, no solo somos Gabriela Mistral, Chile no es solo Gabriela Mistral, Chile no es solo Roberto Bolaño. Entonces, justamente con lo que tú mencionabas ahora, reivindicar un poco esta reescritura, esta escritura, esto, como quieran llamarlo, de la identidad chilena para el mundo, ¿no? O sea, como en general, no solamente por un tema de estigmatizarnos como somos solo literatura chilena y no, o sea, creo que hay mucha también mezcla, hay mucho, que era el mestizaje, claramente, o sea, y mucho de lo político. Entonces, creo que es un gran espacio de reflexión. Me encantaron sus respuestas, sus libros también están muy bien. Quería decir también que me identifiqué mucho, me pasaba que últimamente leyendo autores contemporáneos y actuales, no voy a decir sobre todo españoles, pero lamentablemente sí, no encontraba ese como movimiento de entrañas, ¿no? que me pasó con ustedes. Entonces, leerlos ahora fue como, wow, es verdad que la literatura también provoca esto, la literatura también te remueve cosas que ni siquiera tú sabías que sentías, te identificas con cosas que, wow, ¿por qué me estoy identificando con esto si yo, por ejemplo, no sé, no he cuidado a mi padre, o yo, por ejemplo, no he vivido en Tijuana, o yo, por ejemplo, no he tenido este tipo de amistades? Claro.
Entonces me parece muy importante que esta tradición se pueda repensar, ¿no? Y se pueda seguir reflexionando al respecto. No sé si ustedes quieren decir algo más, comentarios, preguntas al público. No, yo nada. Preguntas al público, sí. Vale. Es que lee. ¿Te imaginas? Dinos un escritor chileno. Digan Una escritores, escritora claro. chilena. Espero No. que se hayan llevado varias escritoras y escritores chilenos más allá de lo que suena, ¿no? Así que muchísimas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias.